Bueno, yo empezaría por decirles que a partir del 23 de marzo, hace 15 meses, nos dimos a la tarea de reinventarnos para impulsar acciones a través de formatos alternos al presencial. Se establecieron mecanismos de entrenamiento y comunicación mediante el uso de plataformas virtuales con los deportistas universitarios para acompañar en sus esfuerzos por mantenerse activos, pero también con la comunidad universitaria y población en general, por lo que hace al fomento de una práctica deportiva, al fomento de la cultura física. Al mismo tiempo, impulsamos el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas universitarias, asegurando en todo momento la aplicación de medidas de limpieza y sanitización para que estuviéramos preparados y a tiempo para recibir a los integrantes de los equipos representativos y a la comunidad universitaria cuando las condiciones de salud así lo permitan. Desde entonces, desde hace ya más de 15 meses, impulsamos en forma ininterrumpida, ustedes lo saben, múltiples actividades a distancia, cuya aceptación por parte de la comunidad universitaria y de la población en general, y no me refiero solo a la nacional, aquí hemos tenido intervenciones internacionales muy interesantes, se ha incrementado y su uso se ha generalizado, es decir, esta reinvención y acercarnos por una vía a distancia a nuestra comunidad y a la población, ya se quedó, ¿no? Definitivamente es un punto que seguramente se ha generalizado a un grado que continuará su uso en paralelo seguramente y en forma paulatina, como hemos inclusive iniciado de manera muy responsable las condiciones para el arribo moderado de nuestros deportistas a las actividades presenciales. A continuación, en las próximas láminas, daré cuenta de las acciones realizadas que corresponden a la estrategia integral que da como resultado el trabajo combinado de alcance presencial y el que se lleva a cabo mediante el uso de estas plataformas remotas para continuar después con lo que hemos, como lo ha impulsado nuestro señor rector, en la construcción de una nueva realidad en materia de deporte y cultura física universitaria. Por ejemplo, en cuanto a aspectos de entrenamientos de equipos a distancia, de manera, tenemos 3,625 deportistas representativos que estuvieron interviniendo a distancia, con un número de 15,981 sesiones, con un total de 567,282 servicios. En cuanto a la activación física, tenemos, por ejemplo, tuvimos 1,322 eventos en este tiempo de activación física con poco más de 4 millones de participantes en vivo, con 17.4 millones de visualizaciones posteriores. Por ejemplo, en programas de extensión, es decir, para menores de 15 años, realizamos 260 programas con 118,000 participantes en vivo y casi 1.5 millones de visualizaciones posteriores. También, por ejemplo, en programas para la tercera edad, tuvimos poco más de 20,000 participantes en vivo. En cuanto a las actividades académicas, en este mismo periodo, tuvimos, por ejemplo, en seminarios y conferencias, 109 programas con poco más de 1 millón de personas alcanzadas. En el consultorio deportivo, un programa muy seguido, 48 programas con 160,000 participantes en vivo y más de casi 700,000 personas visualizadas. En el tema de la psicología del deporte, por ejemplo, también muy importante los 42 programas que realizamos, alcanzando casi 300,000 personas para dar un poco de soporte emocional a
a la comunidad y a la población en general en cuanto a la psicología deportiva. En deporte adaptado también tuvimos 24 programas sobre los tópicos del deporte adaptado, con una buena participación de personas en vivo. En particular, yo comentaría con ustedes que el Centro de Estudios del Deporte y el Centro de Capacitación en Cohesión y Arbitraje Deportivo, así como la Dirección de Medicina del Deporte, por ejemplo, en el CED tuvimos 200 cursos, talleres o diplomados con una matrícula de 2.251 alumnos para el año pasado. Traíamos una matrícula regularmente antes de la pandemia de alrededor de 4,000 alumnos, y por supuesto que se bajó porque tuvimos que cambiar todo nuestro mecanismo de trabajo para hacerlo en línea, pero lo interesante aquí es que tuvimos participación de cerca de 40 países del mundo, ¿no? Con alumnos de otras partes del mundo que estaban muy interesados en lo que estábamos capacitando en el Centro de Estudios del Deporte. Asimismo, tuvimos 34 programas en cuanto a cohesión y arbitraje deportivo. Hablamos con más de 32,000 asistentes. En medicina del deporte se continuaron sus dos posgrados, sus especializaciones en medicina y enfermería deportiva, con sus 34 alumnos especialistas y 147 sesiones académicas con la participación de 2,205 alumnos de diversas naturalezas. También quisiera comentar con ustedes el programa que ya estaba arrancando, pero que consolidamos en el inicio de la pandemia para un acompañamiento psicoemocional de nuestros deportistas, el grupo de intervención en psicología del deporte, en donde arrancamos con 11 disciplinas deportivas, con 569 alumnos con seguimiento puntual y personal, teniendo 645 sesiones en este lapso de tiempo, con 7,926 servicios de orientación a los deportistas, ¿no? Cabe mencionar que ahorita vamos a crecer a un poco más del doble nuestra planta de psicólogos deportivos, y con ello poder abarcar, ya estamos en un poco más de 30 disciplinas, y yo creo que estaremos cercana a las 50 disciplinas en nuestras intervenciones del grupo de psicología del deporte. En cuanto a los encuentros, tuvimos también encuentros atléticos, tuvimos 18 encuentros masivos, esto quiere decir un poco más de uno por mes, ¿no? Donde tuvimos 182 actividades en estos 18 encuentros, con 268,000 personas participantes en vivo y 1,243,000 personas alcanzadas en visualizaciones posteriores. En resumen, comentaría tanto por el deporte representativo, la activación física, las actividades académicas y los encuentros atléticos. Estamos hablando en estos 15 meses de 19,293 sesiones, con poco más de 6 millones de participantes en vivo y también poco más de 28 millones de visualizaciones, lo cual es un impacto para nosotros trascendental, por lo cual les reitero que seguramente vamos a continuar con este trabajo. Por ejemplo, en materia de comunicación social también fue el llamado de la sociedad mexicana, la búsqueda del deporte universitario, por esta conjunción de la que comentaba hace rato Felipe El Tibio Muñoz, fue muy importante, ¿no? Tuvimos 727 programas o entrevistas o artículos en medios externos, 187 en los medios institucionales de Gaceta UNAM y la página web UNAM. También, por ejemplo, y por eso el número de 28 millones de visualizaciones, ¿no? Nosotros incrementamos en 170% en estos meses el número de seguidores en Facebook, estando cercanos ya a los 290,000 seguidores. Ahí cuando tengamos 300,000 hay que hacer algún festejo. Le decimos a las niñas de
de redes y a David Vázquez que nos inviten a algo a todos los que estamos en esta sesión. Acabamos de inaugurar una plataforma que todos conocemos, en la que quizás no todos estamos de acuerdo. Yo me negué por mucho tiempo, pero bueno, con la comunicación con los chavos es fundamental, el TikTok, y la verdad es que lo instituimos hace unos días y va muy bien, ¿no? Por ahí métanse, véanlas, compártanlas y sobre todo difúndalas entre sus alumnos, ¿no? También arrancamos un podcast muy necesario, ya llevamos 3 emisiones, con cápsulas muy, muy interesantes. Si no han podido escucharlas, por favor ingresen. Creo que es un programa en donde podemos transmitir mucho a través de este mecanismo de audición a la sociedad en general. Cabe señalar también que para la práctica deportiva y el fomento de la cultura física requerimos en la clasificación de nuestras 85 disciplinas en atención al riesgo de contagio. Y lo dividimos en moderado, en medio y en alto. En cuanto a las disciplinas deportivas universitarias que clasificamos, tenemos un 28% en riesgo moderado, un 41% en riesgo medio y un 31% en riesgo alto. Esto se debe a la práctica, si es en espacios abiertos, si es individual, si es de conjunto, si es en espacio cerrado o es de contacto, ¿no? En eso radica el riesgo de contagio en esta clasificación que realizamos para, sobre todo, o en consideración de el ya iniciado reincorporación de actividades deportivas presenciales. En este sentido, comentarles que a partir del 7 de junio, cuando arrancamos el semáforo verde, digamos, empezamos también nuestros entrenamientos presenciales en 32 disciplinas universitarias. En realidad son 33 disciplinas universitarias, en donde hemos tenido 552 sesiones con 8,389 servicios presenciales. En cuanto a las actividades de cultura física, también arrancamos nuestras sesiones de acondicionamiento físico general, de baile, el espacio deportivo Puma y en las islas, Ultimate, el Puma Fit, y nuestros programas de extensión para niños menores de 15 años. También arrancamos con fútbol asociación, gimnasia, Ultimate, con características que les comentaré más adelante. Hemos tenido 102 sesiones y 1,991 servicios de entrenamiento presenciales a partir del 7 de junio. En cuanto a las actividades académicas presenciales, pues Medicina del Deporte continuó con sus alumnos de posgrado, así como con sesiones académicas y de nutrición, teniendo 78 sesiones y 671 servicios académicos ya presenciales. En cuanto a las actividades presenciales, como lo comentaba, a partir del 7 de junio y debido al comportamiento de la pandemia, comenzamos este impulso y en resumen está este número de sesiones, con 732 sesiones y con la participación de 3,562 personas en estas actividades presenciales del 7 de junio a la fecha. En cuanto al... Permítanme, perdón, es que se me fue aquí. Perdón. Bueno, en realidad, como lo señalamos, el 7 de junio empezamos con este color verde, sin embargo, a partir del 21 de junio, como todos lo saben, hemos retrocedido al color amarillo, ¿no?
al plantear, en cuanto al deporte competitivo, los torneos estarán supeditados a los marcadores sanitarios que se establezcan tomando en cuenta los señalamientos e indicaciones oficiales, asociados, por supuesto, a los semáforos epidemiológicos y a las determinaciones de nuestras autoridades universitarias. ¿Por qué? Porque a veces Conde se nos acelera y empieza a convocar, pero nosotros todavía no teníamos autorizado salir. Entonces, quien determina lo relacionado a nuestros torneos es la propia universidad. Siempre y cuando, por supuesto, se respeten con firmeza las medidas de distanciamiento para avanzar en esta nueva normalidad de manera paulatina y sobre todo de manera muy ordenada. Se trabajará cuando volvamos a arribar en semáforo verde, se trabajará prioritariamente en un inicio en cuanto a los deportistas representativos para el uso de instalaciones y complementariamente con la comunidad en general, con la comunidad universitaria en general, en cuanto a la disponibilidad, así lo permita, para las medidas de distanciamiento. El plan de reactivación nos indica que la práctica deportiva será supervisada por especialistas en medicina del deporte. Condicionaremos la reactivación física a condiciones cardiovasculares y de limitaciones pulmonares, que serán detectadas casuísticamente, por supuesto, y las actividades deportivas tendrán un regreso paulatino, escalonado, en donde la prioridad será en todo momento el diseño y operación de planes sanitarios y el carácter preventivo para preservar la salud e integridad física, no solo de nuestros alumnos deportistas, sino también de nuestro personal docente y administrativo. Esto ya lo comenté. También comenté sobre los semáforos epidemiológicos y me iría a las especificidades de deporte representativo, por ejemplo, y están en los colores, en semáforo amarillo o en semáforo verde. Los entrenamientos en semáforo amarillo serán sesiones en grupos escalonados, previa prueba a los atletas y disminuidos al 30% de los aforos de los recintos. Y en semáforo verde nos iremos incrementando al 50% para adelante conforme a la propia comisión universitaria lo determine. En cuanto a las competencias, en semáforo amarillo se difieren, modifican o cancelan los calendarios de competencia. En semáforo verde podremos tenerlas, pero siempre y cuando haya un mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene con la mayor certeza. En competencias nacionales también se difieren, modifican o cancelan los calendarios de competencia en amarillo, y en verde considerar, por supuesto, las políticas de salud locales del semáforo epidemiológico de cada entidad federativa a la que se visite, y según lo que determinen las autoridades universitarias y deportivas a nivel nacional. Y en cuanto a las internacionales, de igual forma, se difieren o cancelan los en amarillo, y en verde, pues considerar las políticas de salud internacionales y lo que determinen de igual forma nuestras autoridades universitarias. En cuanto a las activaciones presenciales en materia de cultura física, en amarillo tendremos acondicionamiento físico semipresencial, como ya lo arrancamos. Aprenden a nadar y clavados seguirán suspendidos, pero en verde ya tendremos acondicionamiento físico presencial con sana distancia y reintegración paulatina de los acondicionamientos físicos en alberca. En cuanto al espacio deportivo Puma, será semipresencial como estamos ahorita en semáforo amarillo, gimnasia para todos en línea, y en verde el espacio deportivo Puma presencial con sana distancia, y gimnasia para todos también ya será presencial. El Puma Fit semipresencial en amarillo, continuaremos el impulso de los programas de gimnasia estática, y en verde el Puma Fit será presencial con sana distancia, pero impulsaremos sobre todo los tutoriales de los gimnasios al aire libre que se encuentran en sus entidades académicas. En cuanto al deporte formativo,
seguiremos desarrollando los juegos universitarios en línea de los que se puedan y publicaremos convocatorias y anexos técnicos de juegos universitarios presenciales, semipresenciales o en línea, en su mayoría, conforme se determine por las autoridades sanitarias. En los programas infantiles y de extensión, en amarillo tendremos, como hemos iniciado ya, sesiones de entrenamiento en casa con supervisión a distancia, con un día de entrenamiento presencial a la semana con un máximo de 10 niños por grupo, ¿no? Ya en semáforo verde tendremos entrenamientos presenciales con un máximo de 10 deportistas por grupo, cumpliendo con todas las disposiciones de sana distancia y cubrebocas en todo momento. En relación con medicina del deporte, como ya lo hemos comentado, las actividades académicas en amarillo son semipresenciales, con sana distancia. En verde igual, ya presenciales, con sana distancia. Las consultas, ya iniciamos las consultas para equipos representativos a un 30% de nuestra capacidad de atención, considerando medidas de salud y protección. En el semáforo verde se considerará la nueva normalidad con medidas de distanciamiento y higiene y diseñaremos la atención de consultas con contención sanitaria. De igual forma, la fisioterapia también a equipos representativos con reducción al 30%, y en verde ya iremos incorporando a la comunidad universitaria en general y población en general con las medidas y protocolos que establecerá nuestra responsable sanitaria, que además es también nuestra directora de medicina del deporte. Las evaluaciones morfofuncionales y consultas odontológicas ya iniciamos para equipos representativos y de igual forma lo haremos con medidas de distanciamiento de seguridad e higiene en semáforo verde para la comunidad universitaria en general. La cobertura de eventos, pues obviamente a su demanda y solicitando, y sobre todo conforme a los lineamientos que establezcan las autoridades sanitarias, y en verde ya pues tendremos la cobertura manteniendo todas las medidas de distanciamiento e higiene. El Centro de Estudios del Deporte y el Centro de Capacitación en Cohesión y Arbitraje Deportivo. En amarillo, nuestros programas académicos, cursos, seminarios y talleres serán a distancia y semipresenciales. Y en verde, cursos y talleres a distancia, presenciales y semipresenciales. Aquí también ya será una modalidad en la que continuaremos con mucha educación en línea para abarcar a más personas, para abaratar la incorporación, la participación de más personas capacitándose en materia deportiva y también para, por supuesto, cuidarnos en cuanto a la pandemia nos lo dicta. Los diplomados serán a distancia en amarilla y en verde serán en esta modalidad híbrida de semipresenciales y presenciales. Masaje deportivo o sesiones a distancia, y ya en verdes tendremos sesiones semipresenciales con sana distancia y cumpliendo las normas sanitarias. La biblioteca en amarillo está abierta, pero a usuarios específicos, es decir, a la comunidad universitaria deportiva, y estamos difundiendo la literatura digital, por supuesto. Y ya en semáforo verde daremos, con las medidas de sana distancia, por supuesto, ingreso hasta nuestra nueva biblioteca. Quien no conozca nuestra biblioteca, que es la más grande de América Latina en su acervo bibliográfico en materia deportiva, pues conózcala, y sobre todo, y quien la conocía pero no la conoce nueva, pues vengan también a conocerla. Está ahí en el Centro de Estudios del Deporte y quedó muy padre. Nos gustaría crecer más, pero lo que no tenemos en Ciudad Universitaria, y lo saben todos mis compañeros presentes, es espacio y cómo construir. A veces tenemos espacio, pero no nos dejan construir. Finalmente, una cuestión más administrativa, pero que a lo mejor les ayuda en sus entidades académicas, es la atención a la comunidad y al público en general. La tratamos de evitar de manera presencial y hemos canalizado y seguiremos canalizando a nuevas herramientas tecnológicas. La credencial en semáforo amarillo, dejamos de entregar credenciales y utilizamos la credencial UNAM vigente en la entrada a los recintos deportivos.
empezaremos a entregar credenciales hasta que estemos en semáforo verde en forma más definitiva, no de unas semanas y una no. La recepción de documentos, también evitamos la entrega física de documentos y estamos, cuando se puede, reemplazarla por la digitalización de los mismos. En algunos casos, pues sí requerimos los originales, pero en la mayoría podemos ya digitalizar y enviar los mismos. Igual, en la atención al personal, pues cuidado, nada más no nos prestemos, antes nos prestábamos, ay, mi teclado está fallando, te lo presto, préstame tu pluma, etcétera. Ya tengamos mucho cuidado con nuestros objetos de uso personal para que evitemos manipular el de otra persona o el de otra persona que manipule los nuestros. Es una medida muy importante a considerar. Contamos con equipo de protección, caretas y cubrebocas para todo el personal que brinda atención presencial a deportistas. Y continuamos, como lo comentaba, desarrollando el software para facilitar la atención en línea a la comunidad universitaria y al público en general. Medidas de protección de la salud, ¿no? Esta responsabilidad para tener actividades presenciales, en todos los casos debe incluir, por supuesto, como está la norma universitaria, la designación del responsable sanitario, en nuestro caso, la doctora Cristina Rodríguez, la determinación de responsabilidades de todos, ¿no? Tanto del personal como de los alumnos como de los visitantes. La claridad y difusión de las medidas de sana distancia en todos los recintos, el control y los filtros de ingreso y egreso en los recintos, las medidas generales para la prevención de contagios que nos ha determinado la Comisión COVID-UNAM, las medidas de prevención en oficinas y entrenamientos, la desinfección de recintos deportivos, y determinar en cada caso las acciones de corto, mediano y largo plazo, horario y tipo de servicio y de cuándo se puedan incorporar. ¿Qué deben respetar o qué debemos respetar todos los integrantes de la comunidad universitaria deportista? Pues obviamente no acudir con síntomas compatibles con COVID, evitar compartir nuestros objetos personales y utensilios deportivos, como ya lo comentamos. Ya ahora no nos prestemos el teléfono, ¿no? En fin, todas las personas que acudan a los recintos deportivos y áreas administrativas deberán ingresar y salir de forma ordenada por los filtros de seguridad establecidos y reportar al responsable sanitario si forma parte de un grupo de población en situación de vulnerabilidad. Esto para nuestra cuestión administrativa en DGEDU, pero igualmente comunicar si se sospecha o tiene confirmación de padecer COVID. Ojo, aquí no nos están reportando entre muchos entrenadores de nuestros deportistas representativos los casos de COVID de nuestros alumnos. Sí tenemos un buen seguimiento de los casos de COVID de nuestro personal, pero también el de los alumnos nos interesa conocer. Yo sé que lo reportan en las diferentes facultades, porque son casos de COVID, se reportan por las facultades, pero para nosotros, para nuestro seguimiento, será muy importante tener el conocimiento, sobre todo para las medidas preventivas y las pruebas que deba realizar medicina del deporte antes de su retorno a la práctica del ejercicio físico de quien haya padecido COVID. Los filtros de seguridad sanitaria, como ustedes saben, se debe supervisar que las personas que acceden, no solo que traigan el cubrebocas, no de cubrecodos, ¿no? Sino en la forma correcta de utilizarlo, que se adecue todo el equipo, se use adecuadamente todo el equipo de protección personal, que la toma de temperatura corporal a todas las personas que ingresen a los recintos deportivos, y si se nota que existen síntomas de dificultad respiratoria o ataque al estado general, pues remitir al usuario a su servicio médico, pero no permitir su acceso al recinto deportivo. En cuanto a este sentido, el aforo en recintos deportivos tomó en cuenta el tamaño y capacidad de todos nuestros recintos, para determinar los espacios seguros. La pauta general, semáforo amarillo al 30% de la capacidad, asignando por lo menos 3 metros cuadrados por persona y buscando siempre preservar distancias seguras, ¿no? Se colocan marcas en los lugares que correspondan para indicar la distancia mínima entre personas, se establecen roles para la asistencia a los deportistas a actividades presenciales, conforme a los aforos, se cuenta con la lista de integrantes y cada grupo
se divide asignando la asistencia alternada para los estudiantes según la distribución que se ha acordado. En cuanto este estudio del aforo se realizó, este estudio minucioso de cálculo específico, estaremos con 30% en amarillo y 50% inicial en verde, y conforme nos lo determinen las autoridades universitarias, iremos incrementando la posibilidad de aforo de nuestros recintos deportivos para la práctica deportiva, o en su momento inclusive cuando haya competencias para la asistencia de visitantes. Así vamos más o menos. Yo les agradezco muchísimo a todas y todos porque ustedes forman parte de estos números, de estos 28 millones que presumíamos. Bueno, pues ustedes son parte de que se hayan alcanzado esos 28 millones con todas las clases que nos han brindado, con toda esa difusión que han hecho ante sus comunidades, con todos los programas que nos han coadyuvado a realizar. De verdad, muchas gracias a todas y todos.